Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que Cuentan, una historia. Hola comunidad bella, soy Sharon Falconer, Health Coach y ahora también experta en nutrición culinaria. Sí, estoy cerrando una certificación en la Academia de Nutrición Culinaria de Canadá y estoy encantada con todo lo que he aprendido. Esta certificación ha sido el complemento que estaba buscando para poder apoyar de una mejor manera a mis clientes en su proceso de cambio de hábitos y una forma más saludable de alimentarse. No ha sido fácil, he tenido que salirme de mi zona de confort y de rutina de ejercicios y sueño, entre otras cosas, pero consciente de que es solamente por un tiempo y luego retomo estas disciplinas que tanto me ayudan a mantenerme saludable. Parte de la certificación es investigar sobre una condición de salud y debíamos trabajar durante la certificación con esta condición. A mí me apasiona todo el tema de la salud intestinal. Gracias a mis propios problemas de salud en relación al intestino, es que el día de hoy disfruto de compartir contigo información que todos tenemos derecho a saber para hacernos responsables de nuestra propia salud. No podemos hablar de gut health o de salud intestinal sin mencionar a los probióticos. Muchas personas ya han escuchado y saben qué son, pero la gran mayoría desconoce sobre este tema y por la falta de información es que mucha gente vive enferma con ansiedad y depresión y otros trastornos o condiciones crónicas o autoinmunes. La salud del intestino es esencial si buscamos la salud general de nuestro cuerpo. No puede existir una sin la otra. Otra cosa que me encanta es presentarles a personas con información relevante a la salud integral. Y la invitada para desarrollar el tema de los probióticos el día de hoy es María Elena Durini. María Elena es ingeniera química egresada de la Universidad del Valle de Guatemala. Tiene una maestría en procesos químicos y desarrollo sostenible de la Universidad del País Vasco en España. Cuenta también con un diplomado en medicina y cocina ayurvédica y una masterclass de fermentación. Además es fundadora y directora de la empresa Probióticos Guate. Escuchemos esta interesantísima conversación. Hola María Elena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el episodio del podcast el día de hoy para hablar sobre un tema tan interesante y tan importante como es los probióticos y lo que esto hace a nuestro cuerpo. Y antes de empezar con el tema básicamente de lleno, me gustaría que te presentaras y nos contaras un poquito de tu historia y cómo fue que empezaste en este caminar de los probióticos. Muchas gracias. Sí, mi nombre es María Elena Durini. Tengo 4 años de estar dedicada a la fermentación, es decir, a la elaboración de probióticos naturales a través de bebidas y alimentos naturales fermentados. Antes de esto, bueno, pues soy ingeniera química. Tengo años de experiencia en la industria de alimentos y en otras industrias. Viví fuera de Guatemala varios años donde entré en contacto con los alimentos fermentados, los consumía de forma regular, me gustaba mucho. Siempre me ha gustado el consumo de productos naturales en general y eso me interesó bastante. Y pues luego aquí en Guatemala ya de vuelta, hace 4 años y medio, casi 5 años, pues quise empezar a consumirlos, no los encontraba, no los veía tan accesibles. Entonces decidí empezarlos a hacer yo para mi consumo y luego pues para mi familia, círculo de amigos, pero al mismo tiempo me empecé a capacitar en temas de salud natural, de salud digestiva principalmente, y ahí fue donde hice la conexión de todo lo importante que es el cuidado de la microbiota y de cómo los fermentados pues nos ayudan a mantener esa salud, y a raíz de eso fue que decidí a principios del 2016 fundar Probióticos Guate. Buenísimo. Y qué bonito que tú no empezaste tu recorrido, tu historia en este caminar de la salud precisamente porque hayas tenido un diagnóstico o una condición de salud
en tu vida, sino que fue una decisión consciente que tú querías pues tener un estilo de vida saludable consumiendo este tipo de productos con vivos, se puede decir, ¿verdad? Entonces, sería genial que todos pudiéramos tomar esa decisión estando saludables y no una vez hayamos alcanzado un problema o un diagnóstico específico de salud. Sí, totalmente. La verdad, tenés mucha razón en lo que decís. Sí, reconozco que yo siempre he sido mucho de prevenir en muchas cuestiones de la vida, pero una de ellas, de las principales, es el tema de salud. Ver tendencias tal vez en el lado paternal, en el lado maternal de ciertas enfermedades o de ciertos como malos hábitos. Y yo, pues sí, digamos, cuando todavía tenía 20, 22 años, fui como capaz de verlos, de reconocerlos y decir, no, yo tengo que hacer algo, pero yo no quiero terminar de esa forma o tener por lo menos menos eh, riesgo, ¿verdad? O probabilidad de desarrollar cierto tipo de enfermedades o malos hábitos que al final, si bien todos vamos a irnos en algún momento, yo sí creo que la calidad de vida es súper importante, nos hace personas felices, productivas. Entonces, sí, yo empecé en realidad en este camino por ser algo preventivo. Buenísimo, qué genial. Y eso es lo que realmente todos debiéramos hacer, ¿verdad? No esperar a que nuestra condición de salud esté agravante, sino que reconocer los malos hábitos que hemos heredado, no necesariamente intencionalmente, sino que porque nuestros papás igual no sabían otra forma de vivir, otro estilo de vida, o lo hacían inconscientemente y uno inconscientemente también va heredando eso, ¿verdad? Y de repente no sabe que está mal y uno dice, pues mi mamá lo sufrió, mi abuelita lo sufrió, mi tatarabuela lo sufrió, es genético y a mí me va a tocar igual, ¿verdad? Pero cuando somos Exacto. conscientes de que podemos y tenemos la capacidad de hacer estos cambios en nuestro estilo de vida para que nuestros genes, si es que tenemos alguna condición genética, puedan estar en remisión, que cuánto mejor. Totalmente. Y entonces cuéntanos qué son los probióticos, porque mucha gente escucha de los probióticos y dice, ay, eso parece medicina, suena como a medicina, y realmente no sabe y no conoce el asunto de los probióticos. Entonces cuéntanos qué quiere decir probióticos o qué son los probióticos. Ujú. Vamos a comenzar con la definición oficial, ¿verdad? De la Organización Mundial para la Salud. Pues probióticos son microorganismos, que son por lo general bacterias, pero incluye también algunas levaduras que generan efectos positivos en la salud del organismo hospedero o en el consumidor, en el caso de seres humanos, ¿verdad? Somos los hospederos. Entonces, son microorganismos activos que nosotros podemos llevar a nuestro organismo principalmente de dos formas, a través pues, de tabletas o en presentación en polvo y a través de alimentos y bebidas fermentadas. Sí tendemos a pensar que son medicinas porque algunas veces pues vienen prescritas por médicos, pero en realidad pues son suplementos alimenticios, ¿verdad? Tal vez estamos más familiarizados con el término antibiótico, que ese pues, sí es un medicamento, y el probiótico es más o menos el opuesto a un antibiótico. Si el antibiótico es en contra de la vida, que es para matar bacterias que nos están causando daño, una infección, daños en la salud, pues el probiótico es para devolver la vida. Y pues eh, tendemos a confundir o un poquito, sí, a confundirnos con estos términos o no saber cuál es el papel que juega uno en el otro, o si son enemigos, si consumo antibiótico no debo probióticos, y no, ¿verdad? Sino se trata de llevarlos de la mano para pues que ambos realicen la función adecuada en nuestro organismo. Entonces, la parte a la que yo me dedico con probióticos Guate es al área de probióticos naturales, que son bebidas y alimentos fermentados. La fermentación lo que hace es que naturalmente va a permitir condiciones favorables para que proliferen y crezcan bacterias amigables, bacterias que nos van a aportar beneficios a nuestra salud, desde cosas, digamos, pequeñas como mejorar o aliviar nuestra digestión, hasta bajo un consumo ya regular poder ayudarnos a restablecer el equilibrio en nuestra flora intestinal o intestinal.
Sí, genial. Y es que mucha gente, generalmente la cultura norteamericana o la dieta americana que normalmente conocemos que es alto consumo de productos procesados y comida prefabricada, se puede decir, pues no se le llama comida porque yo no lo considero comida, sino productos, básicamente, ¿verdad? Pero Comestible. exacto. Estamos tan influenciados por esta cultura y esta tendencia de consumir producto procesado y ese producto procesado al nosotros consumirlo obviamente viene a cambiar nuestra microbiota intestinal porque no son productos vivos, no es un producto que se descomponga después de cierto tiempo, como el producto vivo, ¿verdad? El producto vivo, las plantas y eso tienen cierto tiempo de vida en nuestra alacena, en nuestra refrigeradora. Y estos otros productos procesados que son muertos, que son artificiales, pueden pasar hasta 2, 3 años en la alacena que no le pasa nada. Y entonces al estar consumiendo ese tipo de producto muerto, nuestra microbiota va cambiando y no va teniendo vida. Y entonces lo que ocasiona es un sobrecrecimiento de las bacterias patógenas Correcto, o de hongos. ese es uno de los dos factores y a mi punto de vista es el principal, es la alimentación. O sea, tenemos en nosotros el poder y la responsabilidad de, de llevar a nuestro organismo con alimentos que sí nos nutran, que eso es lo que debería ser la razón por la que nos alimentamos. Pero como bien dices tú, actualmente pues estamos bombardeados por el marketing y por tendencias de estilos de vida que nos llevan a depender casi de una alimentación preelaborada. Todo, antes existía el término procesado, ahora están los ultraprocesados, Hola, que sí. son productos que tardan, como tú decís, años y no les pasa nada. Entonces, pues bueno, tal vez llenan, tal vez son, entre comillas, ricos de sabor, pero lo que hacen es nada más mantenernos, ir distorsionando nuestro paladar a que nos vayamos haciendo dependientes de azúcares, de sales, de picantes, de sabores intensos, que al final no solo nos van, digamos, haciendo perder el gusto por el sabor natural de la comida, sino que nos están ocasionando problemas evidentes e innegables a nuestra salud. Y uno de esos, el principal, ¿verdad?, es el daño a la microbiota. En las dietas altas en harinas refinadas, azúcares, grasas y sales, que es básicamente la dieta actual de la mayoría de personas, la mayor parte del tiempo favorecen un ambiente en nuestro organismo donde proliferan más bacterias que nos pueden causar daño, bacterias patógenas, y no permiten que las bacterias benéficas, nuestra flora intestinal, se sigan reproduciendo de forma correcta, porque si consumimos, perdón, suficientes vegetales, lo más fresco posible, harinas, pero que contengan fibras, frutas, leguminosas, todo esto va a favorecer que la microbiota intestinal se mantenga saludable. ¿Qué ocurre? Que con la crisis alimentaria que tenemos, combinada con el uso excesivo e irresponsable de medicamentos, que ese es otro factor bastante marcado en muchos países de Latinoamérica y Guatemala está incluido, pues le estamos dañando mucho nuestra microbiota. Y la microbiota está relacionada a muchos temas de salud, más que solo la parte digestiva, que es lo que creeríamos que, que es, ¿verdad? Porque está ubicada en nuestros intestinos principalmente. Sí, no, total. Y hay estudios en donde que se han realizado en donde se evidencia que la salud del intestino es la que marca la salud general del cuerpo. Si el intestino está dañado, ahí es donde vienen las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes, porque lo que se supone que debe salir ya va en su etapa final de evacuación a través de las heces, empieza a filtrarse a través de las paredes dañadas del intestino a nuestro torrente sanguíneo. Y entonces el cuerpo empieza a reaccionar en defensa de estas partículas dañinas que se empiezan a filtrar. Y ahí es donde se crean las enfermedades autoinmunes y la mutación de células también, ¿verdad? Es increíble. Y lo peor de todo es que mucha gente no se da cuenta de esto y solo piensa que es una herencia genética sin darse cuenta que cambiando y haciendo pequeños consumos paulatinamente, si es que están ya con una prescripción médica,
acompañados de la medicina que tienen en ese momento, pero haciendo los cambios en su alimentación y consumiendo todo lo que tú acabas de mencionar, pueden ir restaurando su intestino de tal manera de que ya en algún momento de su vida posiblemente ya no sea necesaria la medicina también. Ujú, ujú. Y entonces, al consumir estos alimentos probióticos, dinos cuáles son los beneficios y más o menos qué cantidades es la que se recomienda consumir. Ujú. Voy a mencionar algunos nombres, tal vez ya algunas personas podrán serles conocidos. Bueno, uno, el más famoso tal vez, es el yogur, que a pesar de que yo no lo hago, lo menciono porque es un probiótico natural con el que muchas personas llevan pues años de consumirlo, están más familiarizados. Idealmente que fuera un yogur hecho en casa, ¿verdad? Los yogurts del supermercado pues ya no traen sus probióticos, sino pues solo pasan a ser un producto, digamos, ligeramente de consumir, pero van en esa línea. Los que yo manejo están el kefir de leche, que es un producto similar al yogur, porque es a base de leche, pero que su elaboración es distinta. Entonces, es una apariencia, más, una consistencia más líquida, un sabor un poco más ácido, y bueno, es de los productos más completos. Está el té de kombucha, que es bastante conocido en general en muchos países, en Guatemala también. Tenemos el sauerkraut o chucrut, que es el repollo ácido, vinagre de manzana, vinagre de piña, que son vinagres naturales sin pasteurización. Y bueno, luego una serie de bebidas complementarias como un fermento a base de jengibre, un fermento a base de rosa jamaica y una combinación de productos para los niños. Entonces, estos productos se consumen en pequeñas cantidades al día. Mi sugerencia en términos generales es 2 onzas por producto y podemos tomar de 2 a 3 productos al día. ¿Cuáles tendríamos que consumir? Pues depende lo que cada persona esté padeciendo. Podemos ir viendo cuáles serían los más adecuados, pero al final, por lo menos incluir uno de estos en nuestra dieta regular va a ir aportando un montón de beneficios. Y los principales son, pues obviamente las bacterias activas. Son altísimos, o sea, tienen billones de bacterias activas y tienen mucha variedad de cepas, que son los dos parámetros principales cuando estamos buscando un probiótico para suplementarnos. Por ejemplo, el kefir, el kombucha y el chucrut tienen de 15 a 35 variedades de bacterias, mientras que un probiótico en tableta, los más completos, tienen 7 u 8. Entonces, pues es una opción más completa comparado con un probiótico en tableta. Además de aportarnos las bacterias como tal, los productos, por ser elaborados a base de ingredientes naturales, tienen vitaminas, minerales, enzimas digestivas, cada uno en distinta proporción, de acuerdo a los ingredientes con los que están hechos. Tienen ácidos también, que al combinarse con los ácidos de nuestro estómago tienen un efecto alcalino, es decir, de neutralizar, de ir corrigiendo el exceso de acidez que podemos mantener en nuestro organismo por la dieta que llevamos, que es, otra vez, pues basada mucho en azúcares o en carbohidratos blancos. Al ir restableciendo nuestra microbiota intestinal, se va a ir manifestando en nuestro cuerpo muchísimo bienestar y comenzamos a sentirnos, pues, primero con una digestión más ligera. Si estamos padeciendo de acidez o reflujo, eso va a ir desapareciendo o va a ir mejorando con el consumo. También sirve mucho para tratar de forma natural o complementaria. Si se está tomando algún medicamento químico, gastritis, colon irritable, o que si se han tomado antibióticos, por ejemplo. Hay personas que durante su tratamiento de antibióticos a veces, bueno, empiezan a padecer muchos problemas, muchos ardores estomacales y no logran terminar su tratamiento. Entonces es porque, pues sí, son tan invasivos los medicamentos que si la persona probablemente su microbiota no estaba muy equilibrada, pues no lo aguanta bien. Entonces se pueden acompañar perfectamente con los probióticos para que no ocurran este tipo de problemas, puedan los medicamentos hacer su función de forma adecuada y después del antibiótico siempre quedarnos unas 3 semanas con probióticos para restablecer el equilibrio en nuestra microbiota. La calidad de nuestro sueño va mejorando porque vamos ayudando al organismo a eliminar un poco ese exceso de toxinas que tenemos.
porque si bien nuestro organismo tiene la capacidad de desintoxicarse solo, el problema es que le metemos más toxinas que lo que nuestro cuerpo diariamente está capacitado para limpiarse. Entonces, no es por moda que se haga un detox, sino muchas veces, la mayoría de veces en realidad sí es necesario, por la forma en que nos alimentamos, el estrés, la falta de ejercicio, pues estos factores. Entonces nuestros órganos se van desintoxicando de mejor forma y esto se refleja, como te decía, pues en más energía y mejor calidad de sueño. Genial. Hay varios puntos que me llamaron la atención y algo que tal vez vale la pena recalcar es que cuando tenemos un microbioma armonioso y estable con más producción de bacterias buenas, estas bacterias buenas ayudan a controlar los patógenos y es mucho más fácil prevenir todas las enfermedades de las que ya se mencionaron. Y otra cosa interesante que mencionaste es el momento en que la forma en que los probióticos actúan en nuestro estómago, pues regulando la alcalinidad y la acidez. Muchas personas toman este medicamento que es para aliviar la acidez que tiene el estómago y a veces eso no es tan recomendable porque el estómago necesita un ambiente ácido para poder disolver los alimentos que le damos. Y cuando no tiene esa acidez correcta, es donde vienen los problemas gástricos, ¿verdad? Y sentimos la comida pesada. Y el hecho de que el probiótico ayude con esas enzimas y esos ácidos para el estómago me parece genial, realmente. Sí, sí, en realidad son muy completos. El consumo de los fermentados, o sea, de los probióticos naturales, tiene este super plus que es el corregir la acidez de nuestro organismo. Además, en un cuerpo con acidez adecuada, proliferan menos las bacterias patógenas, como tú bien mencionabas, pero también tenemos muchísimo menos probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, por ejemplo, como un cáncer, como tumores, como quistes, que en un ambiente exageradamente ácido, que es lo que ocurre con dietas basadas en carbohidratos, muchas carnes procesadas y harinas blancas refinadas, es que estas células tienden a reproducirse de una forma más rápida. Y un factor que no mencioné, que es importantísimo, es que el 80% de nuestro sistema inmunológico está ubicado en nuestros intestinos. Entonces, o sea, solo esa idea de entender que el 80% del sistema que me va a proteger contra cualquier tipo de enfermedad está ubicado en mi intestino debería ser como la razón para de verdad prestarle la atención que necesita. Y pues es tanto las actividades y las operaciones en las que el intestino está involucrado con muchísimas funciones del cuerpo, que por eso se le denomina segundo cerebro. Hay varios libros que lo denominan de esa forma y es porque está en constante comunicación con nuestro cerebro principal y muchos neurotransmisores también son secretados en el intestino. Entonces, una microbiota sana también está relacionado con ver mejoras en problemas, digamos, emocionales como la ansiedad o la depresión. Sí, y no solo emocionales, sino en problemas psicológicos y neuronales también, precisamente por la comunicación que tiene a través del nervio vago, del intestino con el cerebro. Cuando nuestro microbioma está regulado, ayuda a tratar, ¿cómo se le puede llamar a esto? A tratar condiciones como la hiperactividad, condiciones como el trastorno de autismo, que le dicen también. El déficit de atención también. El déficit de atención, exacto. ¿Te gustaría ser protagonista en un episodio de este podcast? Porque todos tenemos una historia que contar y hay algo que aprender de cada experiencia. Tu historia empezó con una decisión y ahora esa historia es una clase magistral para alguien más. Escríbeme a hola@sharonfalconer.com y platiquemos. Y si conoces a alguien que te gustaría que contara su historia, avísame para ponerme en contacto.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre probiótico y prebiótico? Porque mucha gente ha oído los dos términos y dirán, ay, ¿será que es lo mismo o cuál será la diferencia? Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esta diferencia entre los dos. Bueno, sí, los términos son similares, pero son cosas que si bien tienen algo en común, son diferentes. El probiótico, como hemos estado hablando, son los microorganismos, principalmente las bacterias, benéficas a nuestra salud, que las podemos consumir a través de los alimentos fermentados y el prebiótico son por lo general fibras que se encuentran de forma natural en alimentos como los vegetales verdes, el banano, el plátano, el ajo, los espárragos, algunos cereales también integrales, obviamente, que constituyen el alimento para las bacterias buenas que ya tenemos en nuestro intestino. Porque todos nosotros tenemos billones de bacterias en este momento viviendo en nuestro intestino. Sin ellas no podríamos llevar a cabo pues, el proceso de digestión, por ejemplo, entre otros procesos. Entonces nosotros tenemos que alimentar a esas bacterias. ¿Y en dónde está ese alimento? Es en los prebióticos. Y esos prebióticos pues están en las fibras vegetales verdes, espárragos, plátanos y bananos. Sí, totalmente. Y a veces mucha gente empieza a consumir probióticos, ya sea los de tabletas o los fermentados, y no cambia su alimentación. Entonces esas bacterias que vamos añadiendo a nuestro cuerpo se mueren porque no tienen el alimento del alimento natural diario que debemos consumir para alimentar a esas bacterias que hemos añadido a nuestro sistema digestivo. Entonces casi que es por gusto que los estemos consumiendo si no los alimentamos con nuestro día a día. Sí, Qué y genial. verás que en algún momento me han dicho, pero en realidad nuestro cuerpo tiene la capacidad de mantener en su microbiota y todo. Y sí, en realidad, claro que nuestro cuerpo tiene la capacidad de hacerlo. El problema es que no nos estamos alimentando bien. Entonces, de alguna forma, tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a volver a ese equilibrio que nosotros mismos a lo largo de los últimos años le hemos quitado por consumo de medicamentos o por mala alimentación. Y un dato importante es cuando nosotros tomamos antibióticos, un adulto durante 7 días, tarda el cuerpo aproximadamente 2 años bien alimentado en volver a su estado original de microbiota que tenía antes de la toma de los antibióticos. Entonces, pues uno ya ahí se pone a pensar, bueno, ¿cada cuánto he tomado antibiótico? ¿Es una? ¿O en realidad me he cuidado cuando he tomado antibiótico? ¿O no, como es una pastillita y no mucho, y me siento bien, ¿verdad? No mucho le pongo atención a lo que estoy comiendo. Entonces es donde sí viene a ser como bien crítico el consumo de los probióticos en el momento de ahora, ¿verdad? Que estamos por este estilo de vida que llevamos todos. Imagínate 2 años en recuperarse de un consumo de antibióticos. Qué cosa tan tremenda. Y lamentablemente aquí en Guatemala el antibiótico se da como que fuera una aspirina. O sea, te sientes mal, hay este antibiótico tal. O si no te funcionó este, tal otro. Y va uno con 2, 3 tipos de antibióticos en el mismo momentito. Y la gente ignora que su cuerpo tarda en regenerarse 2 años nuevamente para poder tener una armonía si nos alimentamos bien, que no es cosa que todo el mundo lo haga conscientemente, ¿verdad? Entonces, el Vieras que mucha gente ha venido conmigo y sí me dice, me hace el comentario, ¿verdad? De que, por ejemplo, sí, yo recuerdo que hace tantos meses tomé tal antibiótico, o sea, no el nombre, pero que tuvieron una infección y tomaron antibiótico y que a partir de ahí algo había quedado mal en su organismo, que había empezado a manifestarse de distintas formas. No todas las personas tienen como esa claridad mental de identificar, ¿verdad?, cuándo se dio, pero no es ir en contra de los antibióticos, solo es realmente utilizarlos cuando es estrictamente necesario, cuando sí lleva una prescripción médica. Y además que los antibióticos, o sea, por lo mismo, de tantos antibióticos que hemos tomado, las bacterias están generando resistencia. Entonces, exacto. ¿qué pasa? Que hace 2 años tomé el antibiótico X y ahora no me hizo nada porque ya mis bacterias ya están siendo pues resistentes a ese medicamento y ahora me van a tener que dar uno más fuerte, que por supuesto es más dañino, ¿verdad?
o nos va a Claro, causar más secuelas. y no solo crea la resistencia en nuestro cuerpo, sino que a veces no terminamos el curso del antibiótico. Entonces es peor ahí, porque no solo, empieza a crear esa resistencia a ese producto, sino que empieza a crear resistencia al consumo del antibiótico como tal. Correcto. Y el uso de antibióticos no es que sea malo, sino que el uso irresponsable del antibiótico es el que Correcto. es malo, es el dañino. Ujú. Y la gente a veces ha tomado antibiótico y empieza con cambios en su estado de ánimo y no se da cuenta que es porque tiene una microbiota desregulada, totalmente barrida, lavada, ¿verdad? Entonces ahí empieza a haber un sobrecrecimiento de hongos y los hongos empiezan a pedir su comida a través de los antojos. Y entonces empieza uno a decir, pero ¿por qué es que tendrá antojo de esta galleta o de este pastel o de esta cosa dulce? Porque obviamente las bacterias y patógenos y hongos se alimentan de azúcar y de los alimentos procesados que son que tienen alto contenido de azúcar. Y lo importante es poder detectar si yo estoy pasando por un proceso de depresión, si estoy pasando por un proceso de ansiedad, revisar en nuestro historial hace cuánto fue la última vez que consumí antibiótico, revisar cómo ha estado mi alimentación, empezar con un tratamiento de recuperación de la microbiota a través de productos reales, comida real, de probióticos fermentados, de alimentos fermentados, y hacer ejercicio y empezar a restablecer todo este tipo de estilo de vida que a veces lo hemos dejado olvidado y pensamos que es una patología y es una herencia genética y no nos damos cuenta que fue unos 7 días de consumo de antibiótico. Sí, exactamente. Qué increíble. Cuéntanos cómo puede la gente conseguir tus productos. Bueno, nosotros tenemos nuestra página de Facebook y de Instagram. Entonces, el primer punto sería que pudieran visitar Probióticos Guate en Facebook o Probióticos Guatemala en Instagram. Ahí pueden seguirnos. Se pues, actualiza, ¿verdad? Con información de los productos, de dónde se pueden tener. Hay varios puntos de venta dentro de la ciudad, en varias zonas. Zona 11, zona 9, zona 10, zona 15, zona 4. Carretera El Salvador también. Son tiendas de productos naturales donde se distribuyen nuestros productos. Entonces, pues todo se tiene que mantener refrigerado. Pues tomar en cuenta si en algún momento se visita la tienda, si se puede llevar una hielerita, no pasa nada tampoco si pasa un par de horas fuera de la refri, pero pues están accesibles de esa forma. Y también pueden visitar nuestra fábrica que queda en zona 5, Jardines de la Asunción. Aquí pues, hay horarios normales, digamos, de trabajo de 9 a 6 de la tarde, también los sábados a mediodía. Y cualquier duda que las personas tengan, digamos, todo el mundo tiene un poquito de miedo al principio de por dónde comenzar, de qué producto consumir primero. Entonces pueden escribirnos a cualquiera de los dos, ya sea Facebook o Instagram, y contarme, ¿verdad?, qué es lo que está ocurriendo, y siempre puedo hacer yo una sugerencia de lo que se puede hacer. Siempre es importante, si tienen algún estudio médico, alguna recomendación de cualquier profesional de la salud, eso siempre lo tomamos en cuenta. Pero pues saber también que estos productos, por ser naturales, por ser suplementos, no es que peleen con la medicina, ni que vayan a que vayan a interferir uno con el otro, sino solo es saber en qué momento conviene tomar uno y en qué momento del día pues consumir el otro. Claro, qué lindo. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como Decisiones que Cuentan o sharonfalconer.com. Una pregunta que le hago a todos mis invitados, y tú no serás la excepción, es que si pudieras escribir una carta en el tiempo, ¿qué le dirías a tu yo más joven? ¿Qué le diría a mi yo más joven? En este momento, ¿qué le diría a mi yo más joven? Bueno, hice una reflexión similar hace unos días, de hecho, y primero me diría que felicitaciones por ser tan valiente, por todo lo que has hecho. Tal vez algunas decisiones
creíste fueron las acertadas, pero no fueron, te llevaron a la experiencia que te dio el aprendizaje al final. Diría, disfruta más estar con la gente que es importante para ti, que por lo general es familia y amigos, pero pues puede abarcar más de eso. Pasa más tiempo al aire libre, disfruta el proceso de estudio o de trabajo sin solo estar fijada en el resultado final, sino disfrutar el proceso como tal. Y pues no sé, mantener siempre la dedicación y la disciplina que siempre has tenido para hacer en lo que crees. Ay, qué lindo. Me encantó todo lo que le dices a tu yo más joven. Sí. Y es que esto pues nos sirve porque a veces uno toma decisiones equivocadas y no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y a veces revertir los resultados de esas decisiones a veces es imposible, ¿verdad? Así que qué lindo y ojalá muchos podamos aprender de eso que tú le estás diciendo a tu yo más joven para poder tomar las decisiones hoy, el día de hoy, para poder cambiar la historia que vamos a contar el día de mañana. Sí. Así que muchas gracias, María Elena, por tu tiempo y por la información tan valiosa que nos has dado el día de hoy. Esperamos que más gente empiece a consumir probióticos y alimentos y comida real para poder mejorar su salud. Gracias, Sharon. Sí, esperemos que sí. De verdad que esta tierra nos da tanta variedad de frutas, verduras, de comida real, como tú le estás llamando, ¿verdad? Que tenemos que aprovecharlo y sentirnos dichosos de que todavía tenemos acceso a bastante comida real, porque en otros países parece real, pero no lo es. Sí. Es muy perfecta para ser real. Y cuidarnos, de verdad que vale la pena tener calidad de vida para nosotros mismos, para quienes viven con nosotros, para quienes vamos a dejar en otras generaciones y para aportar a todos los que están en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Excelente, Gracias, muchas gracias. Con gusto, éxitos. Bye bye. Qué genial ha sido conocer sobre los probióticos y la salud intestinal. María Elena ha compartido la información elocuentemente. Y para que continúes enriqueciendo tu conocimiento sobre la salud intestinal, quiero compartir contigo el workshop Saludable a cualquier edad. Este será el 9 de diciembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En este workshop estaremos profundizando un poco más sobre lo que es la salud intestinal, pero sobre todo una condición que afecta tanto a bebés como a adultos mayores y es el sobrecrecimiento de cándida. Si has tomado repetidas dosis o cursos prolongados de antibióticos o medicina antibacterial, si has tenido infecciones vaginales de próstata o urinarias recurrentes, si tienes molestias hormonales incluyendo PMS o síntomas premenstruales, irregularidades menstruales, disfunción sexual, antojos por productos dulces, baja temperatura corporal o fatiga, o si has tomado la píldora por más de 3 años, si hay algunos alimentos que te molestan o empeoran tus síntomas, si padeces de diarrea, estreñimiento, inflamación o dolor abdominal, si tienes comezón, picor o ardor en la piel o aparecen erupciones sin motivo alguno, si te despiertas por la mañana y tu lengua tiene una capa blanca encima. Básicamente todos estos son algunos de los síntomas que podrían indicar que tienes un sobrecrecimiento de cándida. En el workshop aprenderás sobre los factores que afectan la salud intestinal, lo que es la cándida, cómo lidiar con esta condición, alimentos recomendados con demostración y degustación de 6 recetas que podrás replicar en tu casa fácilmente. También aprenderás sobre el arte de la fermentación y los probióticos y sobre alimentos que debes evitar mientras tengas esta condición. Te invito a que reserves tu espacio en el workshop con el precio de preventa que estará disponible hasta el 30 de noviembre. Puedes ingresar a www.saludableacualquieredad.com para poder hacer tu compra. Me despido con esta frase que dice: si alguien desea una buena salud, primero deberá preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces podrá ser ayudado.
Esta frase es de Hipócrates y me encanta. Bueno, así que recuerda que la decisión más importante es la que estás por tomar en este preciso momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.